Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Un abrazo muy grande. Hoy vamos a revisar a partir de lo que nos habíamos quedado en la llamada 9 de Poética Menor. Entonces les voy a compartir el texto para ir leyendo. Sí. Em, si tienen alguna pregunta, levantan la mano y yo paro sin problema, ¿no? A ver, la llamada 9 se refiere a la escala de 12 peldaños propia de la vía húmeda de la alquimia. En ese sistema operativo se trabaja con azufre y mercurio, en reemplazo de oro y plata, con los que comienza a operar en la vía seca, y a los que se llama sol y luna. Existen alquimistas que afirman haber partido de un solo elemento de naturaleza andrógina, tales como Brand, Johann Stoll de Hesse. En la tabla de Hermes Todd, la operación se realiza por la vía seca. Sus recomendaciones para el proceso completo son harto conocidas, pero vale la pena traerlas aquí. Un comentario al respecto. En alquimia hay dos vías, ¿no? Como bien dice acá, la vía seca y la vía húmeda. Entonces, la vía seca trabaja exclusivamente con metales y parte un poco de, mm, de elementos como el oro, la plata, el plomo, ¿sí? Esa famosa frase de convertir el plomo en oro, eso es por vía seca. La vía húmeda parte del mercurio y del azufre, ¿sí? Eh, si bien en nuestras disciplinas usamos las dos, ¿no? Es una mezcla de las dos, una mezcla entre la seca y la húmeda, la que utilizamos cuando hacemos fundiciones, por ejemplo, no recuerdo en qué paso exactamente, pero se lleva al crisol eh, varios elementos y se les funde, entonces esa es la vía seca. En cambio, cuando se parte de mercurio y azufre, es la vía húmeda. La vía húmeda es más larga que la vía seca y nuestro proceso es intermedio, digamos. ¿Sí? Bueno, en la tabla de Hermes Todd se refiere también a la tabla de Esmeralda, ¿no? La operación se realiza por la vía seca. Sus recomendaciones para el proceso completo son harto conocidas, pero vale la pena traerles aquí. Esta tabla es muy conocida en todo el ámbito esotérico, alquímico. Se han escrito libros al respecto, justo solamente de este párrafo, ¿no? Que es bastante oscuro, pero que guarda mucha sabiduría. Es verdad sin mentira, cierto y muy variable. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer los milagros de una sola cosa. Fíjese en esta primera frase, después voy a leer un poquito más, una explicación breve, pero en esta primera frase hay un hecho importante que generalmente en los textos alquímicos, cuando se repite una frase de tres formas diferentes, se refiere justamente a lo que el negro habla de la verdad triple, ¿no? O sea, en los tres planos, en el plano material, en el plano psíquico y en el plano cósmico. Antiguamente se hablaba del cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Eh, corpus, se me fue, y espíritus, bueno, no me acuerdo el alma cómo es. Ánima, corpus, ánima y espíritus, ¿no? Bueno, y así como todas las cosas han sido y son venidas de uno, así todas las cosas son nacidas dentro de esta cosa única por adaptación. El sol es el padre, la luna es la madre de todas ellas. El viento lo lleva en su vientre, la tierra en su nodriza. El padre de todo el telesma del mundo está aquí. Su fuerza está entera si está convertida en tierra. Tú separas la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, dulcemente con gran trabajo. Sube de la tierra al cielo e inmediatamente desciende a la tierra y recibirás la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Tú tendrás por este medio toda la gloria del mundo y todas las tinieblas se alejarán de ti. Esta es la fuerza de toda fuerza, porque ella vencerá toda cosa sutil
y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo. De allí, de ello, nacieron y saldrán innumerables adaptaciones de las cuales el medio está aquí. Por esto he sido llamado Hermes Trismegisto, poseedor de las tres partes de la filosofía del mundo. Lo que yo he dicho de la operación del Sol está ya realizado y completamente terminado. La tabla de Hermes Tot, también conocida como tabla de esmeralda o tabla esmeraldina, ha sido leída tradicionalmente como una síntesis del proceso alquímico y espiritual. La formulación puede dividirse en 12 pasos simbólicos, correlativos a las 12 etapas del proceso de transmutación. Esta idea conecta con la escala de 12 peldaños de la vía húmeda, mencionada al inicio de la llamada, y puede extenderse a otros sistemas simbólicos que también se organizan en 12 unidades: los signos zodiacales, los meses del año, las horas dobles, los tonos musicales, entre otros, ¿no? Cuando habla de los tonos musicales se refiere a las notas musicales, a las 7 notas musicales y también bueno, los tonos y los subtonos, ¿no? ¿Sí? O sea, el do sostenido y así, ¿no? Cada uno de ellos. Son 12 en total. 7 de las notas musicales y 5 de los sostenidos. El número 12 ha sido históricamente una estructura de organización cósmica y cíclica que permite mapear todos los procesos externos de la naturaleza como los procesos internos de transformación humana. En este sentido, la mención de los peldaños no remite únicamente a una técnica química, sino a una guía simbólica para el desarrollo progresivo, desde lo burdo a lo sutil, desde lo condicionado a lo liberado. Esta perspectiva no implica una dependencia astrológica, sino una reconexión simbólica con los ritmos universales. La vida humana, como toda la naturaleza, se organiza en ciclos, y esos ciclos pueden servir como guía simbólica en el proceso interno de transmutación. Muchos preguntan por qué 12, y en muchos encontramos 12, también en el horóscopo chino también hay 12. 12 resulta ser un número que primero es divisible para una gran cantidad de números, ¿no? Más que cualquier otro número simple, digamos, ¿sí? Porque el 12 le podemos dividir para 2, para 3, para 4, para 6, ¿sí? Entonces, esa es la razón, por un lado, porque además antiguamente siempre se buscaba una manera más fácil para poder entender las cosas, ¿no? La idea del ser humano siempre ha tratado de simplificar. Entonces, por eso 12, ¿no? Por eso, por ejemplo, los ingleses dividieron al pie en 12 pulgadas, ¿no? O, por ejemplo, asimismo, la forma en que antiguamente medían las fracciones decimales los romanos era en unidades de 12, ¿sí? Los romanos no podían poner por ejemplo, no podían escribir el número de pi, por ejemplo, ¿no? Pero una forma simple era dividir en 12, de tal manera que podían coger medios, cuartos, tercios, ¿sí? Bueno, esta perspectiva no implica una dependencia astrológica, sino una reconexión simbólica con los ritmos universales. La vida humana, como toda la naturaleza, se organiza en ciclos, y esos ciclos pueden servir como guía simbólica en el proceso interno de transmutación. La división en dos etapas posibles del texto citado sería, bueno, acá está como las, la división en 12, ¿no? Que podría corresponder a cada uno de los diferentes pasos del proceso. Entonces, en el paso 1, en el de condición, en las diferentes disciplinas, en los diferentes momentos del proceso. En el primer momento, es verdad sin mentira, cierto y muy variable. Fíjese que aquí se habla 3 veces, ¿no? Es verdad, sin mentira, cierto y muy variable, ¿sí? Esas tres, como les decía, puede corresponder o corresponde a los 3 planos, ¿no? Al plano material, al plano psíquico y al plano cósmico. Todo poética menor está también relacionado con esos 3 planos. Cuando se dice que la verdad es triple, se refiere a que una verdad es triple si se mantiene en los diferentes planos, ¿sí? Si no, no es triple, simplemente es una percepción de las cosas. Bueno, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Tiene que ver con esta triplicidad también, ¿no?
para hacer los milagros de una sola cosa. Esto se refiere justamente a esa capacidad que se puede tener de, a partir de lo material o de lo que tenemos, elevar a otros planos, ¿no? Lo que el negro también hablaba de elevar el deseo, porque el deseo se produce en los planos más altos. Si elevamos el deseo, también elevamos la conciencia en los tres planos. Y así como todas las cosas han sido y son venidas de uno, así todas las cosas son nacidas dentro de esta cosa única por adaptación. Esto de que tiene que ver también con la verdad es triple y tiene que ver también con el hecho de que lo que se va dando en otros planos se va dando de manera fractal en los diferentes planos, ¿sí? El sol es padre, la luna es la madre de todas ellas, el viento lleva en su vientre, la tierra es su nodriza. Entonces aquí habla de lo masculino, lo femenino, el viento que da aire y la concreción, ¿no? Lo concreto, que también tiene que ver con los planos, ¿no? Con los diferentes planos. El padre de todo el telesma del mundo está aquí. Su fuerza está entera si está convertida en tierra. Tiene que ver con esa capacidad que tiene de los planos altos de concretarse en la tierra, ¿no? ¿Sí? Es como que todo es una expresión de todo. No, no quiero hablar de Dios porque es un tema ya personal de cada uno, de creyentes y no creyentes, pero podemos hablar de una totalidad, del universo mismo que se expresa en cada una de sus formas, ¿no? Tú separas la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, dulcemente con gran trabajo. Se refiere a las leyes universales, a todo eso que separa las cosas de eh, ¿sí? Lo sutil de lo grosero, dulcemente con gran trabajo. Sube de la tierra al cielo, inmediatamente desciende a la tierra, ¿sí? Esto es justamente el ascenso que uno tiene a lo largo del árbol, ¿no? De subir. Y recibirás la fuerza de las cosas inferiores y superiores. Al bajar, uno va llevando esa luz a las partes más oscuras, ¿no? Y recibes la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Tú tendrás por este medio toda la gloria del mundo y todas las tinieblas se alejarán de ti. Esta es la fuerza de toda fuerza, porque ella vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo. De ellos saldrán, de ellos será y saldrán innumerables adaptaciones de los cuales el medio está aquí. Las diferentes adaptaciones son lo que justamente en el árbol tenemos las diferentes moradas, que tiene que ver con esa interconexión de las diferentes esferas. ¿Se acuerdan que les hablé algún momento de las cuatro esferas y las cuales se forma el árbol? Tenemos la esfera de la mente, la energía, la forma y la materia. De la intersección de esas esferas se da todo existente y se dan los 10 individuos, ¿no? Por esto he sido llamado Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es un personaje mítico, ¿sí? Que muchos aducen que puede ser una casta, que otros aducen a aquel iniciado en ese proceso, ¿sí? Entonces, es un personaje mítico. No es que haya existido en sí Hermes Trismegisto. Puede ser que sí, o puede ser que hayan existido varios a lo largo de la historia, ¿no? Poseedor de las tres partes de la filosofía del mundo. Lo que yo he dicho de la operación del Sol está ya realizado y completamente terminado. Bueno, el texto citado ha sido interpretado a lo largo de los siglos como una síntesis del proceso químico y espiritual. Puede descomponerse en 12 pasos simbólicos que remiten a la progresiva transformación de lo burdo en lo sutil, de lo inerte en lo vivo. Esta correlación con los 12 peldaños también puede extenderse más allá del campo alquímico, estableciendo conexiones, a esto ya leí, ¿no? Con los signos del zodiaco, los meses del año o los 12 tonos musicales. Esta perspectiva no implica una dependencia astrológica, sino una reconexión simbólica con los ritmos universales. La vida humana, como toda la naturaleza, se organiza en ciclos, y esos ciclos pueden servir como guía simbólica en el proceso interno de transmutación.
Quien desee profundizar en este camino puede encontrar en los 12 pasos una clave de lectura interior, que no debe ser solo racional o técnica, sino vivencial y transformadora. Esta interpretación, más allá de lo técnico o doctrinal, invita a quien se acerque al texto a realizar una lectura vivencial y transformadora. La verdadera transmutación no es solo material, sino interior. Finalmente, cabe señalar que Brand, probablemente Johann Brandt, alquimista del siglo XVII, y Johann Stoll de Hesse, quien escribió bajo el seudónimo de Basilio Valentín, son reconocidos por sus aportes a la alquimia más espiritualizada, en especialmente Todd, autor de obras como Los 12 llaves de la filosofía y El carro triunfal del antimonio, o sea, eh, Basilio Valentín, ¿no? Que por ahí alguien envió, me parece, en el chat envió el libro este del carro triunfal del antimonio. Hay otro de las 12 llaves de la filosofía también de él, ¿no? Propuso una, que si quieren les comparto luego, propuso una alquimia donde los principios materiales como el azufre y el mercurio representan arquetipos del alma en proceso de transformación. Cada cada escalón fue triple. La afirmación cada escalón fue triple no solo señala la composición estructural de las cartas del proceso, sino que además nos sugiere que todo momento o etapa en el camino de transformación afecta y se despliega simultáneamente en los tres planos, en el material, en el psíquico y en el cósmico. Esta idea dialoga directamente con la fórmula central de la tabla de Esmeralda. Lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo. De este modo, cada paso en una disciplina repercute inevitablemente en los tres planos, evidenciando la interconexión profunda entre los niveles del ser. Por eso se dice que elegir cualquiera de las disciplinas nos lleva a la misma condición interna de avance, ¿sí? Sea que uno haya escogido la vía material con la disciplina material o la vía energética o la vía mental, ¿sí? O la vía morfológica, ¿sí? Bueno, Buen día. buen día, buen día. Hola, hola, hola Marina, hola con todos. Hola. Hola, yo pedí a Marcelo si podías agrandar un poco el texto. Ah, bueno, bueno, perfecto. Ahí está En bien. la pantalla lo puedes agrandar si quieres. Ahí te estaba escribiendo que en la pantalla lo puedes agrandar si quieres. Bueno, ahí En está. tu pantalla. También lo pueden agrandar, pero bueno, ahí está para todos. No, mi ordenador no es táctil, no puedo agrandar. Ah, Bueno, bien. Ahora sí se ve mejor. ya. Gracias. Vamos, bueno, vamos a la llamada 10. Bien. Cada carta del horóscopo de la 11 a la 22, como todas las de los arcanos mayores, está dividida en tres partes. En esta serie, la parte superior o cósmica indica los pasos de la meditación trascendental. En nuestro caso, antes era la meditación trascendental, ahora la disciplina mental, ¿no? Mediante la cual se supone que el hombre conecta con planos superiores. La parte media indica los pasos de un oscuro yoga, posiblemente de raíces tántricas, gracias al cual se supone puede desarrollarse el psiquismo, la disciplina, la disciplina energética, ¿no? La parte baja marca los pasos alquímicos o de transmutación de las sustancias. Sin duda que el ámbito no está limitado al hombre, no obstante, a menudo hay alusiones a él, pero con el fin de ser aplicado a distintos seres o individuos en proceso, ¿sí? Como les decía, las cartas no se refieren a los individuos como personas, sino a cualquier sistema de estudio que estemos realizando. ¿Estamos? En síntesis, podemos decir que la parte alta explica el proceso de la astrología esotérica, la media explica la alta magia y la baja la alquimia. Estas tres ciencias se parecen a las supercherías conocidas con los mismos nombres, del modo en que un hombre vivo se parece a una momia. Simpático esta parte porque habla que justamente cómo
muchas de las cosas dentro de los conocimientos profundos han sido desvirtuados. Les han quitado aquello que forma parte de su propia esencia, ¿no? Como el tema de la astrología. Porque la astrología no servía para ver cómo te va en el trabajo, cómo te va en los estudios, en la pareja, o, ¿sí? Sino va más allá de eso, va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces él por eso hace una alusión aquí, que estas tres ciencias se parecen a las supercherías conocidas con los mismos nombres, del modo en que un hombre vivo se parece a una momia, ¿no? La afirmación cada escalón fue triple, no solo señala la composición estructural de las cartas de proceso, sino, esto ya leí, ¿no? Está repetido acá. A ver, sí. La llamada se refiere a los 12 cartas del proceso, equivalentes a los arcanos mayores del horóscopo. Simbólico aquí, Van Doren llama simplemente proceso y especifica que cada una de ellas contiene tres niveles. El plano superior cósmico, que remite a la meditación trascendental y corresponde a la disciplina mental. El plano medio psíquico o energético, relacionado con un yoga tántrico oscuro y que puede asociarse a una disciplina energética. El plano inferior material, que se refiere a la alquimia operativa o la disciplina material. La elección del término se supone, en las tres afirmaciones refuerza que el editor, probablemente Bruno von Ehrenberg, no pretende establecer dogmas, sino abrir posibilidades de verificación interna para quien recorra este camino. Así, se establece un vínculo implícito entre la práctica, la experiencia y la validación subjetiva del proceso. Finalmente, el comentario concluye con una analogía crítica y precisa. Las supersticiones populares sobre astrología, magia o alquimia, que se reducen a predicciones deterministas, amuletos o promesas de poder externo, no son sino una sombra vacía de lo que fueron en sus orígenes, verdaderas disciplinas apreciables. Estas tres ciencias, tal como fueron practicadas por figuras como Newton o Kepler, no buscaban controlar el destino, sino comprender profundamente la estructura del cosmos y del alma humana. Por eso la frase final, se parecen como un hombre vivo a una momia. No descalifica las versiones populares por ignorancia, sino que señala la diferencia radical entre una tradición viva y su cáscara vacía, despojada de sentido, de profundidad y de espíritu. Bueno, vamos ahora ya a las cartas de proceso propiamente. Vamos a ir analizando cada una de las diferentes cartas. ¿Sí? Condición. Esta es la carta de condición. ¿Sí? Condición. Y en la antesala del mundo, cuando aún no se ha pronunciado palabra, el viento inmóvil guarda el aliento del cosmos. Allí, sobre la tierra no hallada, un carnero traza el primer círculo, y el huevo, aún no quebrado, refleja su rostro sin rostro. El mago y la sacerdotisa no se miran, se presienten, y el espejo aún en la sombra espera. La condición no es un estado pasivo, sino un umbral encendido, un instante anterior al tiempo donde los arquetipos aún no se han desplegado, pero ya han sido convocados. Esta carta, el número 11 en el proceso de la rueda, inicia la primera cuaterna con Aries en su vértice. En el vértice inferior izquierdo del triángulo, marco sagrado de la triada creadora, se inscribe un cuadrado, el símbolo de lo concreto, de lo material, dispuesto a ser transmutado. No es casual que ahí nazca el movimiento, el carnero zodiacal, Aries, como energía de apertura, inaugura el ciclo con el ímpetu sacrificial que no retrocede, su fuego no quema, destila. En lo mental comenzará por advertir con su propia mirada que la pasión y el velo profano de sus ensueños no le permiten ver. Entonces, deberá aprender a ver,
un acto silencioso, sin juicio ni deseo, sin proyección ni nostalgia, que contempla el mundo tal como es, sin trazar sobre él rostro de sus carencias. En el plano psíquico, la figura del mago, ¿sí?, afirmada a la izquierda, representa la voluntad como acto concentrado. No es un hacer externo, es la atención lúcida que separa el espacio interior de toda distracción, la que prepara el laboratorio del alma. A su lado, implícita como lo son las fuerzas femeninas de la creación, aparece la sacerdotisa receptiva y canalizadora. Ella no actúa, pero contiene, no dirige, pero orienta. Ambos conforman una diada fundamental: intención y receptividad, azufre y mercurio, verbo y silencio. El huevo en la base no es simplemente la promesa de nacimiento, es el vaso hermético sagrario de elementos purificados. Pero el espejo, el verdadero protagonista simbólico, no refleja lo externo, sino lo invisible. Mirarse en él es el acto del conocimiento, despojado de proyecciones, sin adornos, sin máscaras. La alquimia comienza antes del fuego, con la visión, con ordenar y preparar el material, porque solo el que se ve sin mentirse puede iniciar la gran obra. Así, la carta nos habla de un origen que no es génesis, sino disposición, un cosmos que se dispone, una psique que se aísla, una materia que se alista. Esta etapa no es preámbulo, sino fundación, porque nada puede emerger si no hay primero un vacío preparado, un silencio que acoja, una mirada que no se desvía. La condición no es un paso más, es el acto sagrado de crear el espacio en el silencio, donde todo puede ocurrir. Sin ella, incluso los dioses callarían. Bueno, volvemos a Poética Menor, ¿no? En la primera época, llamada la condición, todo estuvo preparado para comenzar la obra. Se creó el ámbito del surgimiento. Este periodo fue conocido también como del Cordero, por la sumisión a las condiciones creadoras. Vamos a ir analizando cada una de estas frases porque cada frase guarda mucha simbología, ¿no? En la primera época llamada la condición, todo estuvo preparado para comenzar la obra. Este comienzo no es aún acción, sino disposición. La condición no implica movimiento o cambio, sino la preparación silenciosa de aquello que permitirá el surgimiento. Es un momento liminar. No hay proceso todavía, pero sí el ámbito en el que el proceso podrá tener lugar. Esta preparación no parece ser fruto de una voluntad individual, sino más bien de una serie de determinaciones materiales, energéticas, mentales o estructurales que se disponen, se alinean o simplemente están dadas. ¿Sí? Es decir, es un momento inicial en que iniciamos, ¿no? O sea, es el momento de inicio. Por eso dice, es un momento liminar, ¿sí? Se creó el ámbito del surgimiento. Aquí se refuerza la idea de un entorno propicio. El ámbito no es lo que cambia, sino lo que permite el cambio. Es el útero, el receptáculo, el espacio fértil. En términos simbólicos, podría ser el caos, no como orden, desorden, sino como lo abierto, lo disponible para el surgimiento del cosmos. La creación del ámbito es ya un acto
potente, aunque aún no haya acontecido transformación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda en base a cada una de las frases, me interrumpen al terminar un párrafo, ¿no? Sí, para cualquier pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Todo esto es muy críptico, Marcelo, es complicado de comprender o de traducir Claro, al sí, intelecto. así es. Pero más que al intelecto es más bien dejarse ir llevando, ¿no? O sea, es como interiorizar, no es desde la cabeza. Si le damos mucho a la cabeza es difícil poder comprenderlo. Les comento, yo cuando empecé a tomar el texto, el Poética Menor, empecé muy desde la cabeza y no entendía nada, ¿sí? Entonces, más bien es como tratar de dejarse llevar, ¿no? De conectar con lo que uno conecte. Sí, Graciela, Ahí dijiste la palabra luminar, liminar. liminar, eso lo anoté porque Ajá. A ver, liminar es como el inicio. ¿Han oído la palabra preliminar? O sea, antes de, ¿sí? ah, Liminar es lo que va después del pre. Sí, bueno, bien, ahí lo entendí. Ahí sí, ahí lo entendí. Gracias, Martín. bueno. Este periodo fue conocido también como del Cordero, por la sumisión a las condiciones creadoras. La figura del Cordero introduce una dimensión simbólica fuerte. No se trata aquí de obediencia ciega, sino de un reconocimiento y aceptación profunda del lugar que se ocupa dentro de un orden mayor. El Cordero simboliza el inicio zodiacal en Aries. También remite a lo sacrificial en su sentido originario. Y sacrum facere. ¿Me ¿Puedes podrían cerrar los silenciar los micrófonos? micrófonos, por favor? No sé quién tiene abierto y hay ruidos. Ya, ¿sí? De latín, sacrum facere, hacer sagrado o acto sagrado, ¿no? Sacrum es sagrado y facere es acción, ¿no? Entonces, sacrificial se refiere en ese sentido, ¿no? No en el sentido del sacrificio que entendemos ahora, ¿no? Sino más bien eh, etimológicamente. No se trata aquí de una renuncia, sino de una consagración, de un acto de entrega inicial que abre el proceso y lo torna significativo. Es, en este aspecto, primigenio, un primer acto de participación con lo que está por emerger. Bueno, vamos aquí a la llamada 11 que habla de la carta en los tres planos, ¿no? Es decir, en su plano cósmico, ¿sí? En su plano psíquico y en su plano material. Entonces, en su plano cósmico dice aprender a ver. En su plano psíquico, preparación del mago y su ámbito para los trabajos. Y en su plano material o alquímico, preparación de las sustancias purificadas, el azufre y el mercurio, preparación del vaso hermético. Este primer paso aparece en los tres planos, como una etapa preparatoria, pero no pasiva. Es una disposición activa que crea las condiciones de posibilidad del proceso. Aunque todavía no se ha iniciado la transformación, ya está dada la dirección. Se trata de un momento de pausa consciente en el que se prepara tanto el entorno como la integridad del operador para lo que vendrá. En la cósmica, en la disciplina mental, plano cósmico, aprender a ver alude a un acto fundacional del pensamiento. No se trata de transformar la conciencia, sino de hacerla consciente de sí misma como estructura que observa. Aquí la percepción debe liberarse de interpretaciones automáticas, asociaciones emocionales y proyecciones previas. Es un ejercicio de atención pura que prepara el terreno para todo el recorrido posterior.
En la tradición hermética y budista, esto equivale a instalarse como testigo lúcido. No se trata de ver el mundo, sino de ver cómo se ve, desplazando el centro de gravedad desde el objeto percibido hacia el sujeto que percibe. Este paso instala el tono reflexivo que caracterizará toda la disciplina. ¿Sí? En el plano psíquico es la preparación del ámbito, pero no solo en sentido externo. Se crea un espacio aislado de interferencias y el operador, el mago, símbolo del sujeto consciente, construye su campana energética, vaciándose de lo superfluo para entrar en disposición. Prepararse es crear silencio, canalizar la energía psicofísica hacia una dirección sin dispersión. Aunque no hay una generación, se establece la tensión contenida del inicio, que será clave en los pasos siguientes. ¿Sí? En el texto aparece la sacerdotisa, que sería justamente ese trabajo con energía. La sacerdotisa representa esa energía, ¿no? En alquimia, el proceso comienza con la depuración de las sustancias base, el azufre y el mercurio, y la preparación del vaso hermético. Estos no son simplemente materiales, sino principios simbólicos universales. El azufre, el azufre lo activo, lo masculino, lo solar. El mercurio lo receptivo, lo femenino, lo lunar. Su purificación representa la disposición de los principios duales del operador para comenzar el trabajo. El vaso hermético es tanto el cuerpo como el campo psíquico donde ocurrirá la transformación. Aquí el operador resuena con la materia, porque la materia que transforma es también él mismo. ¿Sí? Si tal vez ven un poco que explico tanto, un poco más, digamos, la disciplina material y también la mental un poco también, porque son las dos disciplinas que en realidad manejo más, ¿no? Por eso tal vez se ve y se nota más claro tal vez en esos aspectos más que en el aspecto energético. Pero bueno, ahí cada uno va encontrando sus propias interpretaciones también, ¿no? La carta 11, condición, nos indica que antes de actuar es necesario detenerse y mirar verdaderamente el estado de las cosas. En el plano mental, invita a observar sin proyectar ideas previas, sin juicios ni expectativa, como quien afina la mirada para reconocer lo real, no lo imaginado. En lo energético impulsa a preparar el ámbito, lo cual implica tanto adecuar el espacio externo como disponer el tono emocional y la intención interna. En lo material, llama a reunir y ordenar los recursos necesarios, dejando todo listo para iniciar con coherencia. Es una señal de pausa lúcida antes del movimiento. Debe haber conciencia del punto de partida, y solo cuando hay coherencia entre mirada, disposición interna y condición externa, el proceso puede comenzar en forma. El paso, en resumen, el paso de condición es una entrada en escena. No ocurre aún el cambio, pero se crea el campo donde será posible. Requiere humildad, atención y disposición activa. Es el momento de reconocer lo que se tiene, lo que se es, lo que se hereda y ponerlo a disposición de un proceso que, si es verdadero, irá más allá de esa condición inicial. Pero sin ella, nada puede comenzar. ¿Sí? O sea, esta carta es la carta de un comienzo, de un inicio, de la condición interna que cada uno tiene frente al proceso. Es partir de lo que hay. No podemos partir de lo que no hay. Partimos de lo que hay. Eso va a ser llevado en proceso. ¿Sí? Entonces, primero es una condición también humilde, una condición de, de verse en, frente a un proceso que se va a empezar y ver las condiciones con las que parto. ¿De qué parto?
¿Cuáles son las condiciones de origen? ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario? Ahora sí. Sí, Marce, Hola, buenos Giancarlo. días para todos y todas. Sí, además de lo que dice Marce, según lo que también he leído de tus otros libros, creo que, bueno, lo especificas en El regalo de los dioses, Ujú, el tema del condicionamiento, ¿no? El condicionamiento que queremos liberarnos. superar, Ajá, o ese bueno, condicionamiento que nos impide la transmutación, ¿no? así es. Cómo Así es. reconocer desde ese primer momento ese condicionamiento, ¿no? Así es. Eso es justamente Roberto Conove es quien plantea eh, partir justamente de aquella condición de la cual me quiero liberar, ¿no? Sí, así es. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Pregunten, que aquí es importante. La condición es fundamental, ¿sí? La condición en todo proceso es fundamental. Si partimos de Amigo, una yo condición, quería, sí, quería decir algo nomás, y es que en realidad una ruta tras otra podemos ir observando esa condición y viendo en ella cada vez más, como si en vez de salir de la condición podamos ver, habiendo sacado lo que quisimos liberar, podamos ver un poquito más adentro, un poquito más atrás. Entonces, la condición original, la que está en la raíz, puede llevar un proceso de trabajo que implique más de una rota. Digo, por lo menos esa es mi experiencia y, y veo que para saber qué es lo que está en la condición, uno tiene que trabajar mucho, así es. porque el resto si no son creencias. Gracias, muchas Claro, gracias. una cosita con relación a lo que dices, Iván. Este, un proceso no necesariamente dura un año. Una rota no necesariamente dura un año. Depende de aquello que nos queremos liberar. Entonces puede durar más tiempo. A veces uno se plantea un año y no resulta en un año. Entonces habría que ver, habría que reajustar. Por eso hay una primera etapa de testeo. Y en esa etapa de testeo uno eh, ve justamente, a lo mejor lo que yo me estoy planteando para un año no da para un año, da para un mes o da para 10 años. ¿Sí? Entonces eso. Sí, Juanito. Sí, gracias, Marcelo, amigos, amigas, gracias. No un testimonio porque sería bastante más largo. Brevemente, intento sintetizar. Em, He participado a casi 6 ciclos de 3 meses, con lo que Roberto llama y nos comparte el proyecto transmutativo. Este primer paso es muy, muy importante al inicio. Quiero decir, personalmente, el primer ciclo, o sea, los primeros 3 meses, el segundo, el tercero, uno comienza a ver que ahí hay algo. Y por supuesto, las concomitancias, Roberto, no falta de compartirnos, ¿verdad? Lo digo porque algunos de nosotros aquí conectados tenemos esta experiencia. También en este trabajo. Pero, claro, como se trata de un trabajo uno apunta a la trascendencia. Uno se pone en la dirección trascendente sin saber qué cosa es, ni una idea. Pero la condición es esta en la vida cotidiana. Intentar captar esta posibilidad, poniendo la proa, como nos dice el negro, en algo que está y que uno desea, que uno necesita y quiere eso y no quiere otra cosa. Es importante porque la tercera, decía, cuarta, uno comienza a ver que los pasos están dentro de una estructura, en particular los cuatro primeros, los cuatro siguientes y así siguiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, los ciclos efectivamente pueden variar
Y la ventaja en este caso, yo me di esta oportunidad de volver sobre algunos temas, porque surgen experiencias también. Por ejemplo, experiencia de resistir a mi propia violencia interna. Esta experiencia de la vida cotidiana me llevó y me sigue llevando efectivamente, a experimentar la fe interna. Y claro, como estos ciclos de 3 meses pasan, 12 semanas pasan, y uno le pone ahí la prueba, le pone la intención, y uno quiere volver a esa experiencia. Y efectivamente uno vuelve y tiene la oportunidad en la condición, que ya no es la misma. Porque al cabo de 6 ciclos, 3 meses, claro, uno se da cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, eso, gracias, muy brevemente, Bueno, Karin. una cosita justamente tomando en cuenta esto de la importancia de la condición. Fíjense en que condición está en oposición con la precipitación, ¿sí? Esa oposición. Bueno, algunos ya han visto el tema de oposición y esto, ¿no? Pero para los que no sepan, ¿no? La condición de oposición es justamente es el opuesto y también complementario. Y en precipitación es donde se define el proceso. Es decir, si no se hizo bien una condición, es difícil que ese proceso evolucione, ¿sí? Justamente está en oposición a precipitación, que es donde se define el proceso. De ahí la importancia de la condición. Si bien todo paso es importante cuando estamos en el paso, pero la condición es fundamental para iniciar, porque es el punto de partida de todo el proceso. Es también un punto de fuego, un elemento fuego pero es un fuego interno, ¿no? ¿Sí? Ese fuego que va a llevar a mover la rueda. Si no hay la energía necesaria, la rueda no se mueve. Es decir, el fuego de la condición. Bueno, continuamos. Confusión. Compartir. Sí, sí, Estelita. Hola, una cosa, Hola. cuando vos hablas de condición, siempre es la predisposición interna para hacer el proceso. Es interna y externa. Es el ámbito en el cual vas a desarrollar lo que vayas a hacer. Son todas las condiciones previas. ¿Sí? Hablamos de cualquier tipo de proceso. ¿Sí? Claro, Cualquier tipo de proceso hay una predisposición interna y también hay condiciones materiales que necesitas para hacerlo, ¿no? Cualquier cosa. claro. A ver, por ejemplo, cuando haces la experiencia del fuego, Ya. ¿no? Que tenés la predisposición, o sea, tenés que tener todos los materiales, tenés que tener el Exactamente. ámbito y, Exacto. y después ponerte en condición para hacer el proceso de la creación del fuego. Exactamente. Ah, bueno. Sí, perfecto. Sí, exacto. Bueno, pasamos a la segunda carta, ¿no? A la carta de la fusión. Esta es la carta de la fusión, ¿sí? La fusión, ese espacio caótico donde se muestra la primera confusión oscura. El toro negro se inclina y golpea la tierra. No ruge, sino respira. De su lomo, aún cubierto de sombra, brota un vapor espeso. Es la antesala del fuego, el instante en que la forma aún no ha nacido, pero la energía que la presiona ya la intuye. La carta 12 marca el segundo paso dentro de la primera cuaterna. El triángulo superior, marco geométrico de toda manifestación, contiene en su vértice inferior izquierdo un pequeño círculo, signo discreto que indica que aún estamos en la primera cuaterna del recorrido. En el cuadrado izquierdo, que forma parte de esa estructura, un diminuto cuadrado se inscribe en la esquina superior de la izquierda, ¿sí? En la esquina superior izquierda. Ese trazo puntual anuncia el inicio de la fusión. El momento es denso, gravitacional. La materia comienza a estremecerse bajo una presión que aún no se declara visible.
Los dos cuadrados vacíos a los lados quedan como umbrales aún cerrados, ecos de lo que vendrá. Pero aquí lo esencial no es lo que falta, sino lo que comienza a latir. En la parte superior del triángulo, en el círculo central, resplandece el glifo de Tauro, el toro negro. Su símbolo condensa la potencia bruta e instintiva de la tierra, pero también su fuerza de contención. Tauro no irrumpe de inmediato, acumula y sostiene, mantiene. Es Camuté fecundado cada mañana la diosa del cielo, con su simple persistencia. Es el toro blanco de Europa y el toro celeste de Enkidu, pero también el toro cretense, que hace temblar la tierra al mover los cuernos del mundo. Mentalmente esta carta nos enfrenta a la tensión entre la percepción sensorial, rica, total, casi abrumadora, y el juicio que espera, que debe aprender a esperar, sin fijar aún su forma. Aquí, ver en todas las cosas los sentidos implica saber que aún no se distingue del todo lo que se percibe. Es el umbral de una inteligencia que comienza por recibir. En el plano psíquico, en el centro del gran círculo, el mago y la sacerdotisa giran espalda con espalda. Él alza la varita y traza el eje del fuego. Ella extiende las manos conteniendo el caos con silenciosa receptividad. No hay contacto, pero sí conjunción. Entre ellos se despliega la tensión que enciende el proceso. La Nigredo. No es aún luz, ni forma, ni palabra. Es el hervor invisible. La energía psicofísica empieza a agitarse. En el cuerpo se perciben escalofríos, pulsaciones, oleadas que no vienen de afuera. Es el primer movimiento del alma, no hacia la elevación, sino hacia el centro caliente de su crisálida. En la base, el huevo alquímico encierra una llave roja. No abre hacia lo exterior, perfora hacia lo profundo. Es el instrumento de las tinieblas, pero también su promesa. Aquí no hay puertas doradas ni revelaciones gloriosas. Lo que se inicia es un trabajo secreto, opaco, pero irreversiblemente vivo. La materia, aún en sombra, responde. La llave indica que hay un núcleo que puede arder, sin consumir. Así, la carta 12 no representa el equilibrio ni la claridad, sino ese momento previo, donde todo es presión y fermento. El toro no embiste, ni contempla, pesa. El fuego no ilumina, arde sin ser visto. La danza del mago y la sacerdotisa no corona, prepara, y la llave oculta en el huevo recuerda que toda transformación auténtica comienza en lo oscuro, cuando aún no hay forma, pero ya hay un destino. Bueno, voy a compartirles esta parte para que leamos. Hola Marcelo, una preguntita. ¿El plano alto de esta carta a qué correspondía? Repetímelo si podés, por favor. En el plano alto tenemos, bueno, por un lado tenemos al toro, a Tauro, ¿no? ¿Sí? Y representa todas las cartas de proceso, es el plano alto, es la disciplina mental, el plano psíquico, a la disciplina energética y el plano material, a la disciplina material, ¿sí? Bien, sí, Entonces, en este caso es ver en todas las cosas los sentidos, ¿sí? El segundo paso. El primero era aprender a ver, es decir, ver en las cosas los sentidos. perfecto, sí, claro, muy claro, gracias. Buenísimo. Bueno, este parrafito de aquí es de poética menor, ¿no? Todos los que ven con una franja aquí a un lado es
textual de poética menor y de ahí se hace el análisis, ¿no? En la época de la fusión llamada del toro negro, se entregó la llave de la puerta de las tinieblas y allí en el caos surgió el pavo real, desde lo más negro hasta el rojo fuego y el blanco brillante en su plumaje. Este segundo paso representa el ingreso a un proceso de mezcla profunda, de desestabilización creativa. Ya no se trata de preparar el ámbito, sino de activar la combinación de fuerzas opuestas dentro de un entorno controlado. El símbolo del toro, asociado con Tauro, señala la potencia instintiva, terrestre y resistente que sostiene la transformación. La llave alude al acto de abrir el fuego, lo que en alquimia significa el inicio del trabajo real, la activación del calor necesario para que lo fijo se vuelva móvil. En el proceso alquímico se utiliza una trampa, ¿sí? Esa trampa es nuestra llave, ¿sí? ¿Qué es la trampa? La trampa es simplemente se coloca una extensión al balón para que cuando esté quemándose no vaya a explotar el balón. Es como para poder controlar la fuga de los gases, ¿no? ¿Sí? Pero tampoco que en esa trampa pueda contaminarse, entonces se utiliza como un filtro con agua, ¿no? Sí, esa es nuestra llave. Y también controlar un poco, la llave también representa el controlar el fuego, que vaya, el fuego de rueda, que se denomina el fuego que va incrementándose lentamente, ¿no? Para que no haya ningún problema de explosión del, del balón alquímico, ¿no? Por eso porque además es un momento oscuro, ¿no? Este es un momento oscuro. Bueno, La curiosidad, Marcelo, por favor. A lo mejor es inoportuno, pero vos comentaste que tenés alguna experiencia en la alquimia, ¿no? El proceso alquímico. sí. Sí. Así como curiosidad, cuando la mezcla, ¿de qué material A se ver, utiliza? ¿Qué? esta primera mezcla es el mercurio, el azufre, ¿sí? Esta primera Bien, mezcla es el azufre y el mercurio y se pone eh, ácido nítrico, ¿sí? Se bien. disuelve en ácido nítrico y se pone en el fuego, Wow. ¿sí? Sí. Y el segundo, eso sería el primer paso, ¿no es cierto? Esta parte ya es del segundo paso, ¿no? Ah, ya es el segundo. Y en el primer paso, ¿qué En se el primer utiliza? paso es la preparación del laboratorio, la limpieza del mercurio, el Ah, azufre, ¿sí? son las condiciones. Y en el segundo comienza de alguna manera ese contacto. Claro, y ahí aparece la, la, la cauda pavonis que dice acá, ¿no? Wow, sí, sí, sí. Bien, Sí. esto, gracias. No sé Sí, sí, quién rayó por acá, pero bueno. Sí, todo sucede dentro del balón, ¿no? Dentro del balón voy a limpiar la cauda pavonis, ¿sí? Bueno, dentro del balón del proceso metáfora del recipiente interno o del operador mismo, se desata un caos. Gases, temperaturas, colores. Sin embargo, de ese desorden surge el pavo real, símbolo de multiplicidad armónica, de las primeras señales de transformación real. Perdón, algo pasa, Marcelo, que no se te escucha como recién, no sé si hay micrófonos abiertos, que No sé, alguien. Victoria, por favor, apaga, sí. Estamos ahí, ¿me escuchas? Ya. Bueno, estábamos ahora sí. dentro del balón del proceso, metáfora del recipiente interno o del operador mismo. Además, en la alquimia, cuando se habla del huevo alquímico, se refieren al balón, ¿sí? Dentro del balón del proceso, metáfora del recipiente interno o del operador mismo, se desata un caos, gases, temperaturas, colores. Sin embargo, de ese desorden surge el pavo real, símbolo de la multiplicidad armónica de las primeras señales de transformación real. En alquimia se conoce como cauda pavonis, a la manifestación de colores brillantes en el proceso de sublimación, indicio de que la materia está respondiendo a la operación. En la época de la fusión llamada del toro negro,
se entregó la llave de la puerta de las tinieblas, y allí en el caos surgió el pavo real, desde lo más negro hasta el rojo fuego y el blanco brillante en su plumaje. Este segundo paso representa este segundo paso representa el ingreso al corazón mismo del proceso. Si en la condición se establecía el terreno, ahora fusión lo activa con fuego. El toro negro, símbolo asociado a Tauro, representa la potencia vital, instintiva y terrestre, que sostiene la desestabilización sin quebrarse, enfrentando lo oscuro con fuerza y persistencia. La llave es la que abre la puerta del fuego, dando inicio al trabajo real. En términos alquímicos, equivale a activar el calor necesario para que lo fijo se vuelva móvil y lo móvil comience a responder. Ese fuego regulado con atención genera un caos fértil dentro del balón hermético. Gases, temperaturas, vapores y calores en ebullición. Este caos no es descontrol, sino mezcla profunda, desestabilización creativa. Ya no basta con estar listo. Ahora comienza la verdadera transformación. Y en medio de ese hervor aparece el pavo real, símbolo de multiplicidad y armonía en formación. En alquimia, la cauda pavonis, los colores que surgen durante la sublimación, indica que la materia ha comenzado a responder, y con ella el operador también. Negro, rojo y blanco. Muerte, combustión y purificación. Esta es la primera señal visible de que el proceso se ha puesto en marcha. Llamada 12. Ver en todas las cosas los sentidos. Psíquica, matrimonio del mago y la sacerdotisa. Obtención de los colores adecuados. Alquimia, conjunción y nigrado en azufre y mercurio. Luego fuego hasta obtener la cauda pavonis, o la bandera alquímica, que surge con claridad en sus tres colores, negro, rojo y blanco. Mortificación y calcinación. Ver en todas las cosas los sentidos implica un salto de atención, desde el objeto a la percepción misma. Es el momento en que la conciencia comprende que todo conocimiento está medido por la experiencia sensorial y que no vemos el objeto tal como es, sino a través de filtros y estructuras. Esta comprensión rompe la ilusión de unidad entre objeto y sensación. Es una fractura necesaria para deshacerlas. Para deshacer, dice ahí. Sí, para deshacer. Sí. Aquí se me ha saltado, por eso me confundió. Aquí es psíquica, ¿no? Ujú. Bueno, psíquica, voy a marcarle para ir corrigiendo luego. Aquí Sería se para, produce, sería ¿sí? para deshacer, no esto nomás, sería para deshacer las y punto, y después sigue Ajá, psíquica, sí, ¿no es cierto? Claro, así está es. bien. Aquí se produce la acumulación de energía. En el plexo productor, ubicado en la base del tronco, se realiza a través de contracciones suaves, intencionadas, que concentran la energía psicofísica. La sensación es de creciente intensidad, a veces manifestada como calor, temblor o escalofríos. Es una concentración de la energía hacia el plexo sexual, ¿no? Esta etapa es comparada con un matrimonio simbólico en el que las polaridades internas comienzan a unirse, dando origen a los primeros movimientos del fuego interior, ¿sí? En alquimia, en esta etapa se introduce la materia purificada en el balón de vidrio, se lo cubre con ácido clorhídrico. Yo dije nítrico, no, clorhídrico, me equivoqué, ¿sí? Ácido clorhídrico. Diluido, ¿sí? O lo que se denomina comúnmente como el ácido muriático, ¿no? Y se inicia la cocción con una llama suave que debe ser aumentada gradualmente. El operador debe regular cuidadosamente la temperatura, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Por eso es la llave, ¿no? Las burbujas que se observan en la trampa indican el inicio de reacción interna. Poco a poco aparecen los colores rojo,
negro, rojo, blanco. Esta bandera alquímica es la confirmación visual de que el proceso avanza. La fase se completa cuando emergen los rubíes, pequeñas agrupaciones rojas brillantes, signo de que algo ha comenzado a vivificar. Bueno, para sintetizar la carta, 12, fusión, indica que el proceso se ha encendido. Se ha dado el primer paso activo y con él vienen tensiones, contradicciones, signos de desorden. Sin embargo, estos no son fallos, sino síntomas del movimiento profundo que se está gestando. El caos es parte de la alquimia, en lo físico, en lo emocional, en lo mental. Aparecen mezclas, reacciones, incomodidades, pero también destellos de sentido. Aquí se produce una mezcla confusa entre los actos intencionados y los actos mecánicos, ¿no? Es una mezcla confusa, es el caos. Es visualizar el caos. Es importante entender que cada paso en el proceso, por más que parezca que no va bien, es parte del proceso, ¿no? En ese momento de diferenciación hay un momento caótico. El problema es cuando vivimos de por vida en diferenciación. Ahí es todo caótico, ahí es todo mal, sí, pero en un proceso que uno debe iniciar, siempre hay un primer momento de caos, ¿sí? Aparecen mezclas, reacciones, incomodidades, pero también destellos de sentido. Esos colores que emergen internamente o en la realidad son el pavo real que anuncia la posibilidad de transformación. Esta carta nos recuerda que hay que sostener el proceso, sin apurarlo, dejar que la energía actúe, permitir que lo oscuro se mezcle con lo luminoso. Se trata de una cocción paciente, dirigida, vigilada pero no forzada. ¿Sí? Cuando uno ve un objeto, sabes que son tus ojos los que miran el objeto. Pero no nos peleamos con eso. No nos peleamos con que este objeto no es como lo miro. ¿Sí? O que la realidad no es como la miro. Uno vive la realidad que vive, esa es nuestra realidad. Eso significa este momento, ¿sí? Lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que yo concibo como real es mi realidad. Y en este momento de proceso es entender eso. Saber que son nuestros sentidos los que ven, pero permitirse que sea eso también, ¿no? ¿Se entiende, no? Además, es común experimentar en esta etapa una mezcla confusa entre los impulsos mecánicos y los movimientos intencionales. Una suerte de trance donde no sabemos del todo si avanzamos por hábito o por decisión. Pero esa ambigüedad es parte del proceso. No hay que resolverla aún, sino observarla y sostener la atención hasta que los sentidos se organicen por sí mismos. En resumen, fusión es el instante donde las oposiciones comienzan a encontrarse, no como síntesis aún, sino como fricción creativa. Exige presencia, regulación y confianza. El operador ya no es espectador, ha encendido su fuego interno y debe sostenerlo con dirección sin temor al caos que despierta. Este paso marca el nacimiento de la transformación como posibilidad real. Bueno, creo que hasta ahí quedemos por hoy. ¿Sí? Hemos visto los dos primeros pasos. Condición y fusión. No sé, tenemos preguntas, comentarios. Es realmente comentaba el negro en algunas conferencias sobre el tema de la alquimia, que es tremendamente alegórica, es Totalmente, impresionante, es impresionante, totalmente. es increíble. Una preguntita de lo técnico sobre el pasito anterior que comentaste, a ver si puedo relacionar. El tema de la llave, que comentabas, la llave, me pareció entender que tiene que ver con el fuego, entre otras cosas. Así es. Sí. Bien, La llave bien, tiene que ver justamente con el ir subiendo el fuego en el bien. balón. Claro, ¿Sí? por eso te entregan la llave, porque vos manejas ese fuego de alguna manera, ¿no Claro, es cierto? claro. Y lo asocia al fuego, bueno, sabemos que el centro productor, en el caso de la energética, interesante, En buenísimo. cualquier caso, es que así es la alquimia, eso es lo interesante, ¿no? Porque Sí, se sí. asocia, se relaciona lo uno con lo otro. Claro, sí, sí. Buenísimo. Muchas gracias, Marcelo. Sí. Muy bueno. Gracias. Abrazo a todos. No me despido, pero sí saludo. Bueno, comenten, ahí nos enriquecemos todos, comenten, pregunten.
No se queden con dudas. Yo puedo comentar algo. Claro, siempre. Estoy aprendiendo lo que más me interesaba eran las cartas T o TOT. ¿Por qué le decimos dos cartas T o TOT? Bueno, o sea, se hablaba de cartas T, pero podría ser las cartas de Tot. Sí. Porque el otro día salió ese comentario y me quedé ahí colgada, no A entendía ver, nada. es como la palabra tarot, ¿sí? ¿De dónde viene tarot? Y la otra es que estoy aprendiendo física, algo que jamás había visto, Mira tú. porque el profesor de cartas T también me está enseñando física. Ah, estás viendo esos videos de física que hago por ahí. No he terminado ese proceso. Queda que están ahí unos poquitos videos nomás. Qué bueno cómo te agarró distraído, Marcelo. Bueno, voy a continuar los videos de física también, Graciela, para los que quieran estudiar física. Bueno, sí, ¿hay más? ¿Algún comentario? Comenten, es interesante. Los comentarios enriquecen. Marcelo, hola a todos. Hola. Yo veo en esta descripción, porque yo había estudiado la que viene en el libro, una descripción más técnica de acuerdo a las disciplinas, a los procesos disciplinarios. Claro, lo que pasa es que estoy interpretándolo justamente lo que está en poética menor, ¿sí? En el texto hablo más en general, más que meterlo en las disciplinas. De hecho, no me metí para nada en las disciplinas, ¿no? Acá ya describo lo que está en poética menor, ¿sí? Paso por paso. Y luego al final hago esa comparación con lo cotidiano. Así es. Entonces, a la hora de que se haga una interpretación de lectura desde esta propuesta, se me dificulta un poco más. Yo entiendo que hay que ver un ejemplo. Claro, habría que llevarlo eso a la parte más simbólica, como decía bien Jorge, ¿no? Porque es así, ¿no? Las cartas, de hecho, son muy simbólicas. Entonces, cada carta tiene una simbología y lo importante es esa simbología más que lo técnico. Se explica un poco lo técnico porque está puesto en las llamadas, en poética menor, ¿no? Está como lo técnico. Entonces, explico lo técnico para que se entienda, porque a veces en- ahí en poética menor habla del mago y la sacerdotisa, no se entiende a qué se refiere, ¿no? Sí. Sí, Roxana. Sí, es que me hizo resonancia el comentario que hizo un compañero anterior respecto a la vida cotidiana, porque yo siento que es en esa vida cotidiana donde las creencias podrían hacer, si no vamos flojitos y cooperando, nos hace sentir como una resistencia y el proceso va como más lento y no nos da la oportunidad de ir revisando si vamos en un proceso o no. Claro. Ahí lo importante justamente en el proceso es el tema de la intencionalidad, ¿no? Hay una intención, pero en esa intención no es abarcarlo, en esa intención justamente es también ir observando cada uno de los diferentes pasos, ¿sí? De nuestro proceso. Sí, sí, Roxana, justamente. Gracias, Marcelo. Bueno, yo quería decir que lo primero que yo recordaría para mí es que estamos en la cuaterna oscura, que aquí, por más que podamos querer, es muy poco y casi nada lo que se puede ver. Y hacer. Entonces, tener en cuenta que aquí, por ejemplo, en esta figura donde los dos están ahí y vos decís, allí están de espalda en esa danza y uno ve una espalda, ve un costado, yo qué sé si están de espalda, yo no puedo distinguir lo que veo y eso es tal cual el segundo momento de la cuaterna oscura. Yo también soy material, pero además el toro, como elemento de tierra, el Tauro que está ahí,
Ajá. bueno, también muestra eso de que si están ahí, la tierra tapando las raíces, uno tendrá que tener como mucho estado y mucha intencionalidad, como vos decías, bueno, estoy resuelto a hacer esto y no importa lo que cueste, lo que lleve. Entonces ahí, poco a poco el proceso, por proceso que es, irá dándonos otras posibilidades. Pero en cada uno de los momentos, yo lo único que apelo es a estar lo más en calma que puedo adentro de mí, porque lo único que yo puedo hacer es tener la calma para observar, no pasarme de fuego ni que se me apague la cosa y no suceda lo que espero que suceda. Nada más, amigos. Si a alguien le sirvió esto para aclararle algo, Gracias. Sí, ojalá sea sí, sí, así, sí. si no, Y, olvídenlo. y justamente, fíjate, Ivonne, y fíjense todos que ahora estamos en una situación así, muy caótica. Estamos en una situación caótica. Y debemos estar como tranquilos, con calma, saber que hay cosas que no podemos hacer. Entonces, tener claro eso, tener claro cuáles son nuestras condiciones actuales, en qué condición estoy. No me voy a enfrentar sin enfrentarme desnudo a algo mucho más grande que me puede ir mal, muy mal, ¿sí? Así es. Hola Marcelo. Hola, Eh, Quería preguntarte, ¿dónde se puede ver las clases de física? hay un canal que se llama Atanor, parece que está en Atanor Studios. Con todo les puedo compartir el canal para que quieran ver. Son clases de física básica, ¿no? Desde la física Sí, básica. me, Mi idea me de eso, interesa. mi idea de esos era llevar a cabo de física clásica, ir avanzando hasta con ejercicios, ¿no? Que pueden Ajá, a los chicos. Pero no, si no, o sea, hay videos adicionales, ¿no? Con ejercicios y cosas de física y eso. Bueno, gracias. con todo les paso en el chat del grupo, les paso el canal. Ya, gracias. Bueno. Sí, Vicky. Bueno, disculpen por entrar tarde, pero tuve problemas. Eh, los videos de Marcelo son muy interesantes, inclusive los que él cuelga de estas reuniones. Y a mí me da como, no sé, como tristeza que casi no tienen me gusta, ni siquiera nosotros los vemos, por ejemplo. Aquí somos 22, a veces somos más, 24, 25. Yo siempre trato de verlos y ponerles ahí un comentario y todo porque son nuestras enseñanzas. Y es cierto, lo que dice Gracielita, muchos no tuvimos formación en física. En mi caso, no. Me fui más que todo por el tema de las letras, pero ahora me encanta la física cuántica y también con Marcelo he recreado mucho eso y es muy buena idea, Gracielita, meterse en ese canal. Ojalá nos dejes ese enlace, Bueno, Marcelo, ahí, tanto en este chat como en el que tenemos los domingos. Y lo otro que quería decir es, con respecto a lo que dijo Ivonne, ella tiene mucha razón, y también Marce, es un momento, yo siento que estamos en un momento oscuro en la humanidad, con tanta guerra y tanta crueldad que hay, y a veces una se desespera, se siente, entonces yo creo que lo peor que nos puede pasar es desconectarnos de la divinidad, de esa chispa interior. Igual aunque llore y me lamente, pero tratar de hacer algo, seguir ahí en lo que una puede hacer en las redes, ¿verdad? Eh, Evidenciando eh, lo malo de un genocidio, por ejemplo, también rescatando cosas bondadosas, porque también se dan en el mundo cosas maravillosas, pero estamos muy
como muy permeados por eso. Y quería preguntarte, Marcelo, si el momento de la fusión, que sería lo que esperamos que ocurra en la aceleración de los tiempos, tal vez para el 29-30, tendría que ver con esa carta donde, o es en precipitación, donde digamos se podría dar ese cambio, digamos, que todos estamos esperando. ¿Cuál carta es? ¿Es precipitación o es fusión? Claro, precipitación es un momento decisivo del proceso, ¿no? Que justamente, como les decía, está en oposición con condición, ¿no? Sí. Muchas gracias, Marcia. Ahora, fusión es un momento caótico, ¿no? Es un momento caótico, es un momento, sí. Además hay que tomar en cuenta que hay diferentes procesos dentro de los mismos procesos. Sí, hay diferentes, hay procesos mucho más largos, hay procesos de, de 12 años, hay procesos de 60, hay procesos ¿sí? Hay procesos de eras que duran 1000 y pico de años, ¿no? 2000, casi 2000 años, sí, Ahí estás hablando de las civilizaciones, ¿no? claro, claro, justamente, civilizaciones. Cuando son procesos demasiado largos, son de civilizaciones. Cuando son procesos cortos, digamos, de cada, no sé cómo era, que no me acuerdo ahora cómo se divide. Más o menos, o sea, en base a En quinquenios, ¿no? claro, hay los de 12 años, hay de 60 años, ¿sí? Que es Bueno, esos son más personales. más humano, sí. Hay cósmicos, claro, hay cósmicos que, así es. Ah. Los 12 son las rotas y Bueno, los las de, notas también pueden ser de un año, ¿sí? sí, también, y los de 60 años es el También, que también, vamos a vivir ahora en todas el son 2000. rotas. Hay rotas de 60 años, hay rotas, ¿sí? Claro, porque parece que cambios profundos en la humanidad se producen como cada 60 años, ¿verdad? Para que haya un cambio significativo. Así Sí, Lo, es. Silo también habló del cometa Halley, me acuerdo, pero no sé cada cuántos años pasa, capaz Marcelo se acuerda, Es de cada tener en 78 cuenta eso. años, Cada 78 años, 7, 8. 78. Perfecto. sí. Ahora salió que podés llegar a Marte en un mes. Podés viajar a Marte y el vuelo demora un mes. No es solamente lo que decía Menem. Ahora parece que ya es una ciencia, eso es algo real. Bueno, lo veremos al avión pasar. Yo por lo menos. Dice que demora 30 días en llegar a Marte. No sé dónde sale y a dónde llega, pero eso lo leí en las noticias. Bueno, la ciencia, la física avanza. ¿Viste? Lo que vos comentabas de los videos de Marcelo, que sabe bastante de física. La física avanza mucho, pero también avanza en teoría más que en tecnología. Porque la teoría avanza más rápido Ah, que claro, la actualmente, mecánica, claro, digamos, ¿no? actualmente la tecnología que estamos usando ahora es de los conocimientos de física del siglo pasado, de inicios del siglo pasado. O sea, imagínense, o sea, conocimientos de hace 120 años son los conocimientos que actualmente se están utilizando dentro de la tecnología. ¿Sí? Así es, efectivamente, como dices, Estela. Gracias, Marcelo, porque yo estoy aprendiendo algo de hace 100 años atrás. Bueno, Es que también en la parte teórica, tanto de física, química, se están redescubriendo lo que los griegos ya sabían en teoría. Yo creo que, capaz que no tiene nada que ver esto lo que que voy a decir, ¿no? Pero creo que con la caída, con la quema de la biblioteca de Jerusalén, Alejandría, ahí es
donde muchos dijeron en algún momento que la humanidad se retrasó como 500 años. Sí, Había sí, mucha teoría y claro. entonces se está redescubriendo toda esa teoría que se perdió con la quema. Pero en esto que estamos nosotros, es, es más espiritual, más conectarse lo externo con lo interno Ujú. y saber de que, y aprender también de que no es que no tiene nada que ver la física, porque ya lo vemos en los principios. Los principios bueno, ustedes me entienden. Los principios son físicas, la gran mayoría. Sí, tecnología es así. De retroceder para que avance. Entonces, ya ahí en negro estaba aplicando física. ¿En qué? En la actitud que tenemos que tener nosotros, ¿no? Y la química también tiene que ver con nosotros porque son las cuestiones internas que se manejan por las glándulas, ¿no? Así es. Sí, Ame. Bueno, perdón, no encontraba el botoncito acá. Es más una pregunta. Cuando, bueno, se dijeron muchas cosas, todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Cuando Estelita habla de la quema de la Biblioteca de Alejandría, y a mí me viene como que, bueno, está bueno eso, porque el fuego transmuta todo y hoy en día necesitamos realizar los conocimientos, porque si es todo teoría, nos quedamos siempre en bambalinas, ¿verdad? O sea, con un conocimiento enorme, pero con algo que no llega a, a la profundidad que busca el alma hoy en día, ¿no? Entonces, viajando por esos lados y llegando a las condiciones, la primera cosa que nos condiciona justamente es ese paisaje de formación. Es ese paisaje de formación que construye los núcleos de ensueños y los núcleos de ensueños retroalimentan el paisaje de formación y viceversa. Entonces, todo esto es como que condiciona de alguna manera a cada humano. ¿Y qué cosa con la condición si queremos liberarnos de esa condición? Esa es la pregunta, Marcelo. Gracias. A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué condiciona? Claro, o sea, el ser humano, o sea, dimos toda la vuelta, ¿no? Por Alejandría, por todo lo que se habló, Ajá, está condicionado a conocimientos, a un paisaje de formación. ya, sí. Bien, ese paisaje de formación de alguna manera co-crea o retroalimenta el núcleo de ensueños. Así es. Y el núcleo de ensueños vuelve a retroalimentar el paisaje de formación, lo fortalece. Ajá, Y así llegamos hasta ahora. Entonces, la mayor condición que tenemos en este momento para poder despertar es justamente el paisaje de formación y el núcleo de ensueños. así es. Entonces, si estamos hablando de condición, pues bien, o sea, yo lo primero que me quiero sacar de encima es esa condición, paisaje de formación y núcleo de ensueños. Y esa es la pregunta. Según todo lo que tú estás mostrando aquí, ¿cómo Ajá. sería ese proceso? Bueno, ese proceso implica realmente una gran transmutación, porque es cambiar el paisaje de formación. ¿Se entiende? O sea, cómo es, claro, mi paisaje de formación opera en mí en todo momento, ¿sí? Pero si yo quiero liberarme de un condicionamiento que, que me impide avanzar, que es parte de mi paisaje de formación, habrá que transmutarlo, habrá que liberarse justamente de ese paisaje de formación. ¿Y cómo se hace? Generando otro paisaje de formación, una nueva formación que... Pero es un proceso largo, ese es un proceso largo que puede tomarte toda la vida en realidad. Pero ¿Sí? el primer paso es el que dijiste, Marcelo, la condición, reconocerla, verla, Claro, verlo. Y con humildad, y tranquilo, en calma, porque cada cual tiene una partecita.
y para sí mismo fundamental para cambiar ese paisaje. Pero lo primero es reconocerlo. Así El es. primer paso es ese. Y bueno, pero hay planos también, ¿no? De la cuestión. Lo más cercano y hay cosas más lejanas, cómo cambio el mundo. Bueno, nos sobrepasa un poquito en lo personal. Pero me parece que eso, humildad, reconocerlo, tranquilo, y comienza la obra. Eso lo dijiste claramente, me Claro, parece. Así claro. que Sí, sí. por ahí va la Por cosa. eso digo, y también depende un poco de lo que uno, primero plantearse cosas más factibles, ¿no? Para ir ganando también en confianza, porque si uno se lanza con una tarea aparentemente imposible, no lo va a lograr y va a botarlo todo. Pero si uno empieza con cosas pequeñas, con cosas que son posibles, uno va ganando en fuerza y ver que cada vez es más posible irnos liberando, ¿sí? Y es posible esa liberación. Sí, me parece que ¿quién alzó primero la mano? Antonio quería hablar, pero está ocupado ahora. Luego viene Mirna, luego Graciela. Mirna, Sí, yo desde que entré traía como en la cabeza la inquietud desde que me levanté. No sé qué soñé. ¿Cómo podemos aprender a elegir entre esas condiciones? O sea, ¿cómo podemos aprender a seleccionar mejor? Es como una inquietud a ver, y lo relaciono con lo que platican, pues cómo comentan, cómo aprender a elegir mejor entre condiciones, porque yo entiendo pues que uno está en el proceso y de repente no tiene la suficiente atención, pero ¿en qué se puede apoyar uno como para darse cuenta de eso? uno siempre, la mejor manera de apelar es a lo que uno siente, al registro, ¿sí? ¿Qué es aquello que no me permite avanzar? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos aspectos que no me permiten avanzar? ¿Qué es aquello de mis creencias, de mi forma de ver el mundo, de mi situación actual que no me permiten avanzar? O sea, preguntarse profundamente, como bien lo decía Giancarlo, ¿de qué quiero liberarme? ¿Sí? ¿Y qué estoy Claro. dentro de eso? Habrá un listado bastante amplio, ¿no? De eso, ¿cuál le veo más posible hacerlo? Por ahí empezar, sí. Puede ser algo tan simple como, no sé, como levantarme, como no dormir tanto, por ejemplo, si uno duerme mucho, ¿no? No dormir tanto. O dormir más si uno no duerme. Como pasa a muchos de nosotros aquí. Sí. Sería observar cómo comentan esas condiciones y ver cuáles me detienen, cuáles Claro, me... cuáles siento que no me permiten avanzar. Hay muchas creencias que uno tiene sobre uno, sobre el medio, que no te permiten avanzar, ¿sí? Entonces eso uno empieza a, primero con humildad, a reconocer, ¿sí? Para eso la primera Sí, condición. Sí, Antonio, que habías alzado antes, pero Sí, mira, son no, un par de cosas. Por un lado, contestar a Anne, lo que estaba comentando. Y es que eso, yo creo que eso se resuelve en el proceso disciplinario. ¿Sí? Ahí se trabaja muy bien, porque ahí por la experiencia y el registro, uno entra como patito feo y sale como ave fénix. Haya sufrido una transmutación importante. ¿Sí? Y luego, pues, por otro lado, también quería comentar que me parece importante, yo creo que casi fundamental, eh, que haya una reconciliación entre la ciencia y la mística o la espiritualidad, ¿sí? Que se perdió hace mucho tiempo. Y además, sobre todo entre, yo no sé si tiene la experiencia, entre los nuestros, que tienen como bastante devaluada lo que es al aspecto científico de las cosas, así es, sí, sí. que Gracias, son Giancarlo. complementos. Yo tengo la experiencia de que tanto una como otra me sirven a nivel de que se complementan. ¿Sí? Tengo una experiencia y gracias a la ciencia la puedo desarrollar. O tengo un conocimiento y gracias a la experiencia lo puedo desarrollar. Es decir, son como complementos. ¿Sí? Es como el andrógino entre la ciencia y la espiritualidad. Se Claro. complementan perfectamente. Para mí también, me ayuda mucho no caer en la superchería, por ejemplo, ¿no? Sí, Graciela.
Y yo pienso como Antonio, el tema de la complementación. Y aparte puedo dar fe de esto. Yo tengo que complementar el pasado, el presente y veré qué pasa con el futuro. Por eso estoy reaprendiendo la vida. Eso sería en Buenísimo, realidad. buenísimo, Graciela. Sí, Giancarlo. Sí, Marce, quería como agregar algo a un comentario que hiciste sobre eso de armar un nuevo paisaje de formación, ¿no? Entonces me acordé de una frase de Silo donde hablaba de que armar o conformar un propósito es armar un paisaje de formación diferente, ¿sí? Así es. Que tiene que ver con nuevas búsquedas, nuevas valoraciones y nuevos tonos afectivos, ¿sí? Y miren que también yo lo relaciono con el tema de ese paisaje de formación, de esos primeros años, que es un paisaje de formación como accidental, como impuesto, ¿sí? Que uno está sometido a eso, ¿sí? No tiene una oportunidad de decidir, ¿ya? Y que está movido también como por eh, el núcleo de ensueño, ¿sí? Ese núcleo de ensueño compensatorio y que también gesta esos ensueños secundarios, ¿sí? Y que esos ensueños secundarios están movidos por esos deseos groseros, ¿ya? Y lo contrario de ese nuevo paisaje de formación que es movido por propósitos, ¿sí? Por un propósito o propósitos, y que es más intencional, ¿no? Es más intencional y que está movido por deseos elevados. Ahí pues, ahí incluyo eso que Ciro nos dijo en la arenga de la curación del sufrimiento, eso de los deseos groseros y los deseos elevados, ¿no? Así es. Gracias, Carlos. Sí, Roxana. Roxana, No creo me que abrí el micrófono. Sí, de alguna manera en todo este proceso que lleva uno gracias al legado de Silo, yo he llegado a sentir que eso que recibimos en nuestros paisajes de formación, podríamos llamarlo como una evolución natural. Todos nos disponemos a un camino que todos han recorrido de crecer, estudiar, ir a la escuela, al kinder, al colegio, a la universidad, porque el que no hace ese camino, pues se tiene que conformar en ser una persona ignorante, así le decían a uno, ¿verdad? Y siento que este camino que nosotros estamos llevando, podríamos decirle que es una evolución consciente. Como decía la compañera, no sé si fueran palabras, es como dar un resignificado a la vida, es reconstruir entre todos ese nuevo camino más bondadoso. sí, Vicky. Sí, con respecto a lo que dijo Ame y también Jorgito respecto del paisaje de formación y que aportaste vos, Marce, yo creo que la clave está en de qué quiero liberarme, esa pregunta que hizo Jan casi tan buena, ¿verdad? Porque si nos ponemos a fijar en este viaje por el tiempo y el espacio, tampoco todo estuvo tan mal. Yo tengo recuerdos de la infancia muy hermosos, muy lindos. Aprendí ejemplos muy lindos que no los quiero, que los quiero más bien, que me han ayudado en la vida. Por ejemplo, vengo de una familia muy solidaria, de mujeres muy solidarias, donde si una hermana estaba mal, todos le ayudaban, y los tíos también. Y además todos cantaban y cantaban la música y tango y les gustaba bailar y a mí me enseñaron toda esa música vieja, a mí me encantaba. Los paseos con mis amigas y amigos a la playa, en excursiones que eran lo que los papás nos podían dar, pero había mucha solidaridad entre los amigos y los juegos que nos inventábamos y las cartas de enamoramiento que nos mandábamos porque no había WhatsApp. Y todas esas cosas son imágenes bonitas donde vos aprendiste también valores importantes. Yo digo que mi ser humanista también lo aprendí de esa familia tan linda
que tenía defectos también, obviamente, pero que ellas, mis tías siempre y mis tíos eran solidarios, ellos se ayudaban y ayudaban a los demás. Si alguien se moría en mi barrio y no había plata, la gente recogía y le iban a dejar cafecitos y todo para que pudieran hacer la vela. Entonces no es como no todo estuvo malo. Conocerlos a ustedes ha sido demasiado divino para mí, por ejemplo, conocerlo al negro, la doctrina. Entonces, no es que hay que destruir todo, es como verlo, como decía Jorgito, con una lupa ahí, pero sí quitar aquellas creencias tan feas, ¿verdad? Por ejemplo, de discriminar a otros, que habían como en la sociedad, ¿verdad? Que siempre ha habido ese tipo de cosas. No, eso era lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Vicky. Una cosita, no es que ni siquiera estuvo tan mal, estuvo bien, porque también es gracias a todo ello. O sea, uno tiene que tratar de reconocer que todo es parte del proceso, ¿sí? Y que la humanidad tuvo por último o tiene que pasar por el momento que está pasando, ¿sí? Pero el tema es cómo ahora ya no nos sirve, cómo avanzamos frente a las situaciones, cómo avanzamos. Porque también, gracias a todas esas dificultades es que estamos acá. Si no, no tuviéramos conocido, si hubiera sido todo color de rosas, Vicky no tuviéramos conocido. No les hubiera conocido a ninguno de los que estamos acá. Justamente es por las dificultades, los problemas, es que hemos emprendido este camino, ¿no? Sí, Quería aportar también, es cierto lo que dice Vicky del paisaje de formación, que hay que reconciliarse con lo malo y agradecer lo bueno. En cuanto al núcleo de ensueño, yo creo que para movernos en alguna dirección, tiene que haber un núcleo de ensueño y ese tampoco es malo, solamente hay que irlo transformando. Lo que sí me parece que nos condiciona mucho es lo que llaman el nudo biográfico o nudo de sufrimiento y eso es lo que tendríamos que quizás descubrir como condicionamiento. sí, gracias, Marina. Sí, sí, Estela. Sí, quería comentar con respecto a toda la conversación, que si bien muchos de nosotros hemos tenido una infancia o un paisaje de formación bonito en general, hemos tenido una familia linda, unos padres que nos inculcaron el valor humano también. eh, Tenemos compañeros que vienen compañeros, o mejor dicho, amigas y amigos, que vienen de una familia totalmente horrible, que sus paisajes de formación son horribles. Pero esto me hace acordar a una charla que dio el negro de decir de que hay que mirar para adelante. Creo que no me acuerdo bien qué es lo que decía, pero por ejemplo es, yo siento hambre y recuerdo que en la heladera de mi casa tengo, qué sé yo, una milanesa. Entonces, estoy acá en esta reunión, pero estoy pensando de que me voy a mover de esta silla, me voy a ir a la heladera, saco la milanesa, y entonces ese paisaje de formación no está si bien me influye, porque he aprendido cómo hacer la milanesa y toda la historia, pero no tendría que mirar tanto hacia el pasado, sino más bien hacia el futuro, poner la mirada hacia el futuro. El negro decía eso, de que hay que moverse con la mirada hacia el futuro. Una charla que él dio en Chile. Entonces, si nosotros siempre estamos atentos al paisaje de formación, no estamos atentos al nuevo paisaje que vamos a ir formando, o al paisaje que queremos formar, al nuevo. Si bien ahí incluyó un tema importantísimo, el núcleo del problema, que hay que descubrirlo, pero yo creo que se va a ir, ese nudo se va a ir desatando solo si uno pone esa mirada
la mirada hacia el futuro. Estamos, estamos en un mundo caótico. ¿Qué hace la gente en general o la sociedad en general, eh? Ay, estamos en el caos y se queda ahí. Pero nosotros los humanistas, ¿qué hacemos? Sabemos que estamos en esto, pero queremos aquello, queremos lo otro y nos movemos hacia eso. ¿Eh? Entonces, poner más atención, estar más atento a eso. Me parece que tenemos que estar más atentos hacia el futuro, hacia donde queremos movernos, como dijiste antes, ¿no? Empezar con eso. ¿Duermo mucho? Bueno, intentaré dormir menos. Yo que tengo la tendencia de encerrarme, y estoy en el intento de, de salir, aunque sea media hora, a mirar vidriera. Y ahí eso me pone bien, solo. Bueno, era eso, quería comentarles, no sé si tiene el caso. Sí, Juanito. Gracias. Gracias a Marina y gracias a nuestra amiga que acabamos de escuchar. Solamente para compartir sobre este tema de los nudos biográficos y el núcleo de ensueño. Los podemos ver más y mejor en los momentos de cambio de etapa y al inicio de una nueva etapa. Como sabemos, estas pueden ser, por supuesto, muy fuertemente ligadas al cambio físico del cuerpo, al tiempo, eh, pero también podemos ver con mejor y con más frecuencia eh, en los accidentes. Algo nos pega y uno dice, aquí pasó algo, y no sabe bien, pero uno se pone en búsqueda. Y resulta que uno ya ha tenido ese interés por algo otro, ¿verdad? Entonces pone el futuro adelante, ¿no? Pone ahí la prueba. Termino compartiendo el interés por estos pequeños ciclos de 3 meses en proceso transmutativo que son verdaderos ciclotrones. Son aceleradores de partículas. Es una maravilla. Gracias, amigos, cariños. Gracias, Marina. Gracias, Juanito. Sí, Giancarlo. Gracias, Juanito. Sí, gracias, Juanito. Ahí quería agregar algo al comentario que dijo nuestra amiga Marina y Vicky, enlazando eso. Em, en el trabajo que nosotros hacemos de la biografía, la autobiografía, pues ahí pues se hace enfoque en los accidentes, en los cambios de etapas, en esas encrucijadas, en esas repeticiones, como haciendo enfoque como en, en lo que de pronto me generó contradicción, ¿sí? ¿Sí? Pero miren que qué días en una reunión, bueno, no solamente lo escuché hubo otra persona que pues también hizo ese comentario de la importancia de hacer la biografía de lo sagrado, ¿sí? Como esa biografía de lo sagrado que es como enfocarnos en esos momentos plenos donde hemos experimentado unidad interna, esas experiencias significativas, esas experiencias trascendentes, donde hemos experimentado una gran alegría, esa gran unidad interna, eso es donde hemos dado desprendidamente, o también donde hemos vivenciado ese sentimiento religioso, ¿sí? O sea, es como ese hilo conductor, ¿no? En nuestra vida, y lo importante de uno como de reconocer eso, de integrar y hacerlo por escrito, ¿no? Hacerlo por escrito, porque mire que cuando el momento que nos llegue el momento de partir, como dice la ceremonia de la asistencia, como recordar lo mejor que has vivido, ¿sí? Como esos momentos plenos, ¿no? Entonces ahí hacerlo en vida, pues sería como que
eh, es como preparándonos para ese momento, ¿no? Como ir como haciendo esa tareita de escribir, de tomar nota de esa biografía de lo sagrado. Eso, amigos y amigas, muchas gracias. Gracias. Gracias, Giancarlo. Sí, Vicky. Gracias, Juan Carlos. Buenísimo, Yanka. Sí, yo creo que el trabajo más importante que nosotros hacemos es, en autoliberación, es hacer todo el trabajo que hacemos para llegar al núcleo de ensueño y el clima mental que lo acompaña, porque de ahí toda nuestra vida se va orientando a eso. Ya cuando lo descubrís, como decía Jorge, ya le pones un foco ahí, ¿verdad? Y, pero también, y como dice Juanito, en los cambios de etapa, hay cambios de ese núcleo de ensueño. Eh, pero también, si haces una biografía de lo sagrado, como está diciendo Yanka, puedes rescatar en cada uno de esos momentos de caos y toda esa cosa, o como decía alguien por ahí, a lo mejor venís de una familia que te maltrató mucho y ese tipo de cosas, o accidentes que nos fueron pasando, siempre puedes ver la huella de lo sagrado. En mi caso, yo me acuerdo que desde que tenía 3 años había un núcleo, había un arbolito de limón en mi casa y yo ahí me ponía a pensar qué era la vida. Se lo juro, yo no sé por qué me venían ese tipo de pensamientos. Y digo yo, qué vacilón, siempre he tenido yo una búsqueda, una tendencia que me ha orientado a esto. Entonces, eso de la biografía de lo sagrado está buenísimo, Yanka. Gracias. Ahora, por supuesto que hay que superar ese clima mental que nos acompaña y que tal vez ya no pertenece, ya es una aspiración que ya estuvo, hay que cambiarla, ¿verdad? Pero también me deja impresionada eso de la biografía de lo sagrado. La verdad, muchas gracias, Yanka. Muy bueno. Eso tú frente a Mucho un... cariño, amigos y amigas. Gracias, igual. Gracias, querida amiga. Un comentario chiquito nomás. Mi abuelo, que era griego, había plantado un limonero en el medio del jardín de casa y él decía, siempre tener un limonero en el jardín. No me preguntes de dónde lo trajo, pero él lo trajo. Mira, Vicky, así como tú, eh, en un limonero, Newton debajo de un manzano, entonces cada uno va a encontrar diferentes cosas. Antonio, ¿estás? Si puedes. Sí, era un comentario, antes estabais comentando sobre la temporalidad, el pasado, el presente, el futuro, las opciones a futuro, que lo fundamental de las acciones a futuro, y era un poco como concretar eso, es acerca de la temporalidad. Estamos con el núcleo de ensueños, con los ensueños, con la biografía, con el pasado. Eso, digamos que muchas veces nos resta energía, porque, como siempre nos movemos a futuro, a diferencia de los animales, nos movemos con futuribles. Tú te vas a mover porque te imaginas a dónde te vas a mover o cómo te vas a mover. Y esos movimientos a futuro se dan desde el pasado, desde los contenidos. ¿Qué pasa? Si no tenemos bien integrado el pasado y todo ese lío, nos vamos a encontrar con resistencias, con tensiones. Por lo tanto, vamos a desperdiciar energía. Entonces aquí me viene un poco a cuento lo que decía el negro, de que el fin último de la escuela es el control del tiempo y la energía. A eso precisamente se va. Es decir, si controlamos el tiempo, lo ponemos a nuestro favor, que sea positivo, cara a imágenes a futuro, nos va a permitir ahorrar energía que nos va a ser necesaria e indispensable para poder ascender en el árbol. Porque llega un momento en el árbol en el que no puedes poner energía de ti, tiene que ser la energía que has redituado, el exceso de energía que has ido acumulando. A través del propósito, ya en el espacio abierto de la energía, eso tira de ti hacia otros planos. Entonces yo creo que esa es la esencia. Así es, gracias, Antonio. Sí, Gracias, Antonio. justamente todo el trabajo que se hace, el autobiográfico, todo ese trabajo es importante para ir puliendo algunas cosas, pero no es que nos vamos a quedar ahí en ese tema, ¿no? La idea es, porque uno también se puede quedar enfrascado en el pasado y no nos sirve mucho eso tampoco, ¿no? Entonces, y resolver ahí, limpiar el pasado para avanzar. Sí, la idea es el futuro, ¿no? Así es, bueno.
Bueno, creo que Último, Marcelito, sí. discúlpame que ni levanto la mano, pero es nada más que me hizo acordar el tema del árbol y esas cosas, el limonero y varias. Hay una obra literaria extraordinaria, seguramente la conocen de nombre o la habrán leído, Mi planta de naranja lima, Así. Vasconcelos, Mauro Vasconcelos. Bueno, es un autor extraordinario, ¿no? Tiene continuación esa obra. Es tremendamente interesante, primero porque nos identificamos casi de inmediato, ¿no? Los afectos, es muy emotivo. Este, ¿Cómo se y llama, Jorgito? Disculpa. sí, el autor es Vasconcelos, es un brasileño, y el libro, la obra literaria, Te va a es un encantar, relato, Vicky, te va a encantar ese libro. te va a encantar, sí. Se llama Mi planta de naranja lima. Es un clásico, es como hablar de Hambre para nosotros acá en América. Es Gracias, extraordinario. Jorge, porque tenía tiempo, tenía años que tenía pendiente de leerlo. Gracias por recordarlo. No, no dejes de Aparte leerlo. No, acá, no te vayas de acá sin leer eso. Vasconcelos, sí. mira, hay una serie de Vasconcelos. Ahí empieza, pero continúa porque te va a fascinar. Sí, te Y va a además, encantar, Vicky. además Aquí se trabaja estudia, con un tema, se estudia que en todo colegio, hasta sí, en los colegios públicos, y es por algo que, supuesto. y aparte Sí, mi árbol de naranja lima es como que yo qué sé, es como la caperucita roja, yo creo, en algunas culturas, e- ¿no? exactamente. Pero viste que hay gente que se lo está perdiendo. Por eso me Tú, parecía Amia, lo importante leíste remarcarlo. en portugués. Claro, aparte cada uno de mis hijos que iba pasando por la escuela, ya lo íbamos releyendo, ¿no? O sea, Vasconcelos es alguien que se estudia acá como un Claro. grande. Y Claro, no. aparece el tema del guía, aparece el tema del guía. Tiene un amigo, tiene un amigo en la infancia, que es un sapo, ¿no? Los que van leídos, entonces habla con el sapo le Bueno, pero aparece. no No, le no, expolies. es extraordinario. Bueno, era esto. Mira, después hay un otro de él que si lo encuentran se llama, en español sería el Hada Candy, Afada ¿Cómo, Kanji. cómo? El Hada Candy, Candy con K, Sí, sí, Y al final. El Hada Candy. A fada kanji, sería aquí sí, en portugués, ¿no? A fada kanji. Es también chiquitito como mi naranja lima, pero tiene una cantidad de enseñamientos, pero yo decía, wow, qué libro, por favor. Mira, lo he tomado para dar clases a la secundaria, a ese libro, siendo un librito de cuentos, ¿no? es un Así que maestro, sí, es un sí, maestro. Básicamente inmediatamente te atrapa porque es una enseñanza sin duda, pero más que nada uno se identifica en lo más esencial y sagrado. Es extraordinario Vasconcelos. Así que bueno, nada, ahí, esa eso. recomendación para todos los que no lo han visto, no Gracias, se vayan sin gracias, Jorge. verlo. Muy Bueno, bueno, muy bueno. muy bueno. Sí, Vale, les va. Jorge, Gracias muy y nos bueno. Gracias, vemos amigos. la Que próxima Gracias, siga que la semana estén cosa muy bien. bien. Más con fuerza y recomendaciones Paz, con... fuerza y Chao. alegría. Gracias. Gracias a Vale. todos. Una buena tarde. Gracias, Buena amigos. Muchas tarde. gracias, Carmen, Marcelo, qué gusto. compañero. Gracias, Un amigos. abrazo. Marcelo, gracias. Cariños a todos. Adiós, gracias. fin de semana para Próximo sábado. Gracias. Excelente la clase.